Ya, chiquillos, en la mañana empezamos a revisar el programa y parte de algunos conceptos importantes que tenemos que empezar a manejar para lo que es la asignatura de riesgos críticos, ¿ya? O riesgos, perdón, riesgos en proceso, ¿ya? Para un nombre que tenemos una asignatura que es del próximo año, que es riesgos críticos. Ahora, lo importante, chiquillos, es que para esta asignatura vamos a ir trabajando ya prácticamente, vamos a ir viendo tres actividades económicas principales, que es construcción, minería, construcción y agricultura, y ya vamos a empezar de una forma u otra a lo que es parte de evaluación y parte del control de riesgo, ya que eso a mí es algo que me interesa bastante. Hasta el año pasado, nosotros quedamos en tomar un trabajo y en lo que es la famosa identificación de peligro, que en el fondo era seleccionar un proceso, una actividad, y empezar, ¿cómo se llama?, a secuenciar las tareas. ¿Ya? ¿Para qué cosa? Para que nosotros ya empecemos de una forma u otra a ver los pasos a pasos, cómo ejecuto algo, y empecemos también a tener una noción de cuáles son los componentes que desarrollan el trabajo. Ahora, ya es como lo primero. Ahora vamos a ir, lo que corresponde al GEMA, vamos a ir ampliándolo, ¿ya? Para que empecemos ahora a trabajar con la segunda parte, que es con riesgos. Identifico mi peligro, luego yo reconozco el riesgo y lo evalúo. Ya, que eso es lo primordial, chiquillos, que siempre tenemos que tomar en cuenta. Ahora, cuando nosotros hablamos de riesgo, de una forma u otra vamos a hablar siempre de lo que es la evaluación y de lo que es el famoso control. Ya, eso tenemos que siempre tomarlo en cuenta. El riesgo me va a implicar esas dos cosas, que yo tengo que controlar la interacción o cómo yo persona voy interactuando con el peligro. Eso es lo importante. Ahora, volviendo al peligro, ¿por qué es importante secuenciarlo? Carla, dígame, ¿tiene alguna consulta? ¿Por qué es importante volver un poco a eso? Porque si yo no identifico bien todas las características de mi peligro, yo no es muy claro que pueda reconocer bien las interacciones, ¿ya? Ahora, vamos a seguir trabajando en taller 2 con eso, ¿ya? Con el tema de los riesgos, las interacciones, para ir empezando a conocer todos los riesgos posibles que tengamos. Ahora, de una forma u otra, vamos a trabajar bien lo que es la parte con el BEP, o en español, trabajar riesgos que se puedan evaluar desde la perspectiva de la seguridad. Estamos claros que higiene tiene metodologías distintas y por esa lógica tenemos que tener como el cuidado de evitar cometer errores o evaluar riesgos higiénicos desde el punto de vista de la seguridad. Adelantándonos un poquito, perdón, adelantándonos un poquito a eso, cuando nosotros hablamos de evaluación de riesgo, desde la perspectiva más sencilla y desde lo que uno puede hacer, y de hecho lo más importante que el trabajador pueda hacer es esto, es darle valores a lo que es la probabilidad y lo que es la consecuencia. Ahora, ¿por qué hago la referencia del trabajador? En la práctica es el trabajador que tiene que evaluar todos sus riesgos. Hay riesgos que él no va a poder evaluar, son los riesgos higiénicos. Básicamente los que tienen relación, por ejemplo, con exposición a ruido, sustancias químicas, otros elementos. Él no tiene muchas herramientas para evaluarlo, de hecho no las tiene. Y nosotros tenemos herramientas, sí, sabemos la metodología, pero nos apoyamos mucho en la mutualidad, que ellos son los que pueden hacer la evaluación. Y nos asesoran en aquello. Por lo tanto, ¿cuál es el principio de la evaluación de riesgo que nosotros tenemos que manejar siempre asociado al riesgo, pero desde el punto de vista laboral, o que el trabajador pueda hacerlo? Eso es importante entenderlo, porque nosotros tenemos que capacitar al trabajador en cómo evaluar sus riesgos. Y para eso utilizamos lo que tenemos acá, que es el famoso VEP o valor esperado de pérdida. Pero, ¿cuál va a ser el pero? Que nosotros, para poder llegar a evaluar riesgos, tenemos que hacer algo mucho más antes para eso, que es identificar todos mis peligros y reconocer todos los riesgos, partiendo de la premisa que un peligro o una actividad puede tener varios riesgos o varias formas de interacción. Si esto no está bien hecho, cuando nosotros vamos a darle valores o vamos a evaluar con esta metodología, vamos a llegar
a cosas que no corresponden o a cualquier cosa. Ese es el punto, chiquillos. No es más que nada, es eso. Ahora, esto es una multiplicación y netamente tenemos que trabajar con la tabla del 1, el 3, el 5 o el 7. ¿Ya? Me gusta más números impares, netamente por un tema de ajuste matemático. Y lo otro, que también estos chiquillos lo vamos a trabajar con Excel. ¿Ya? Así que vamos a retomar un poquito más adelante ese tema. Entonces, volviendo un poco al tema del peligro, identificarlo, reconocerlos, todos los posibles, y recién los damos un valor. ¿Para qué? Para que nosotros ya empecemos a controlar los riesgos y trabajar en ciertas características del peligro para que el riesgo tenga una característica menor o tenga una consecuencia menor en las personas. Entonces, chiquillos, siempre tenemos que partir de acá para que nuestra consecuencia sea la menor posible. Eso es lo importante siempre tomar en cuenta. Ahora, ¿van a ocurrir errores? Sí, van a ocurrir errores. Eso nunca tenemos que dejarlo en mente. Y el otro concepto que nosotros también tenemos que tener es que la evaluación de riesgo o evaluar riesgos es una actividad grupal, no es una actividad individual. Y eso va a ser pregunta de prueba, se los garantizo. Razón, motivo. Por ejemplo, para mí un riesgo puede ser bajo, para Eduardo puede ser alto, para Lucas puede ser alto, para Miriam puede ser medio. Por lo tanto, cuando uno quiere darle valor a los riesgos, también hay como una visión de la percepción de todos. Ahora, si, también hay que utilizar un poco el sentido común. Si tengo un riesgo de caída de altura, yo nunca se lo voy a poder evaluar bajo, porque al evaluar un riesgo bajo lo estoy haciendo de mala manera. Evaluar riesgos críticos implica, hablar un riesgo que implique accidentes graves, automáticamente un riesgo de valor crítico, o sea, un valor alto. Eso también tenemos que tomarlo en consideración. O sea, yo puedo aplicar el BEP sin mayor inconveniente, pero vamos a tener ciertos riesgos que yo ni siquiera voy a hacer la multiplicación y automáticamente les voy a dar una valorización alta. Y eso es así. Netamente, todo riesgo que puede originar una consecuencia o un tipo de accidente fatal o grave, para poder también tomarlo en consideración. Chiquillos, hasta este punto, ¿alguna duda o consulta? ¿O algo que no se entienda? Ya. Entonces, quedamos nosotros en lo que es el peligro, ¿ya? Y también las características o las categorías, perdón, de peligros. Lo importante siempre es darnos cuenta que toda actividad económica o todo proceso, o sea, toda actividad económica y todo proceso, toda actividad y tarea va a tener peligros de distintas categorías y va quizás a tener más unos que otros, pero todos vamos a tener siempre peligros, siempre, ¿ya? Ahora, también va a ser pregunta de prueba. La única opción de que el riesgo sea cero es que no haya interacción. O lo otro, que para que un riesgo sea cero, el peligro también tiene que ser cero, o no haya con qué interactuar. Hay muchas formas de poder ver aquello. Ya, lo otro importante, cada vez que tengamos las categorías de peligro, de una forma u otra, vamos a tener metodologías o formas distintas de poder evaluarlos. Ya, eso es lo otro importante. Lo que está acá, vamos a ver una metodología el próximo año. Lo que está acá, vamos a ver por lo menos dos metodologías el próximo año, ¿ya? Acá hay metodologías que vamos a ir viendo para ambos de acá. Esto tiene su metodología y lo que es riesgo eléctrico, hay una metodología en específico, pero tendremos que repasarla y buscarla. Y lo que es fuegos y explosiones también tienen varias metodologías, ya para poder también tomarlo en cuenta. O sea que en el fondo cada peligro, cuando nosotros empecemos a ver sus riesgos, van a tener los riesgos formas similares y formas distintas de poder evaluarse. Esos chiquillos para que también lo tengamos en mente. Con la parte eléctrica, hay un estándar de la NFPA o NFPA, que es la NFPA 70E, y aquí es como el estándar para lo que son trabajos eléctricos. Ya, si se nos da el tiempo, vamos a trabajar ese estándar un poco,
ya para que podamos también trabajarlo. Para fuego y explosiones también tenemos estándar de la NFPA, ¿ya? Yo siempre recomiendo para estos dos ámbitos trabajar con esos estándares, ¿ya? Son estándares norteamericanos. La NFPA o National Fire Protection Agency es una institución norteamericana que lleva años trabajando y ellos han diseñado muchos estándares de seguridad específicamente para estas categorías de peligro. ¿Ya? Y de hecho para fuegos y explosiones, gran parte de las medidas de seguridad que se utilizan en la actualidad en varios países del mundo nacen de esta normativa, ¿ya? Para que también lo podamos tomar en cuenta. Entonces, siempre que tengamos un peligro vamos a tener riesgo, lo primario es identificar los peligros y de igual forma empezar a trabajar ya con la etapa cualitativa, ¿ya? Definir claramente nuestras cualidades o las cualidades o características del peligro para que reconozcamos todas las interacciones o los distintos riesgos. El concepto de riesgo, chiquillos, siempre van a ser cuando una persona interactúa con el peligro y también habla de la probabilidad de que un peligro pueda causar daño. Por lo tanto, cuando ya uno empieza a ver esa definición, ya empezamos a trabajar con una parte del BEP, con la probabilidad, ¿ya? La probabilidad, chiquillos, también tiene la acepción de la exposición. Me explico. Si yo estoy trabajando en un... Me toca hacer un cambio de ampolleta en la casa. Y esa ampolleta la cambio una vez cada 6 meses. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me pueda tener un contacto con energía eléctrica mientras hago el cambio de ampolleta? ¿Es alto, medio, bajo? Bajo. ¿Y por qué es bajo? O medio, ¿ya? Pero no podría ser alto, sino que entre medio y bajo. Dejémoslo así, ya. Primero que todo, si cortamos la energía eléctrica, ya, y encendemos un interruptor para verificar que no haya energía, ya pudiésemos hablar de una forma que el riesgo es bajo. Y aparte, lo que uno demora en cambiar la ampolleta es bastante corto. O sea, la exposición es muy breve para eso. Pero, ¿qué sucedería si nosotros trabajamos en una empresa que se dedica a cambiar luminarias? Y tú no cambias luminaria cada 6 meses, sino que tú haces varias horas en el día con esa labor. Ahí el riesgo sería alto, medio o bajo. Alto, ¿no es cierto? Alto a medio. ¿Y qué hace la diferencia entre uno y otro? Eso, chiquillos, la probabilidad. Eso es lo que nos hace la diferencia. Razón, motivo, porque en una característica, sí, ya, pero ahí tenemos un tema. Trabajar con energía eléctrica, Lucas, de una forma u otra, implica que si no se hacen las medidas de control adecuadas, puede originarnos automáticamente un accidente tipo grave o fatal. ¿Ya? Grave en el sentido de que podemos perfectamente, si la persona toma contacto con la energía, puede perder conocimiento y tengamos que en ese caso hacer una maniobra de resucitación. ¿Ya? Si es bajo esa causal, califica automáticamente como accidente grave. Ahora, trabajos con energía eléctrica, que ya nos estamos adelantando un poquito, implica tener en concepto lo siguiente. El famoso procedimiento de aislación y bloqueo, que en el fondo es cortar energía y verificar que la energía es igual a cero. ¿Ya? Ahora, independiente de que yo tenga las medidas de control, de igual forma yo tengo que seguir evaluando el riesgo como medio como alto. ¿Ya? El riesgo, chiquillo, va a tener como distintos conceptos. O sea, nosotros cuando evaluamos el riesgo, sin ningún control, evaluamos un riesgo puro. Si evaluamos un riesgo con medidas de control, ya estamos trabajando otra concepción del riesgo. Entonces, hay que tener como harto cuidado.
¿Ya, Lucas? Pero básicamente por eso, o sea, netamente porque la consecuencia de un mal manejo es un accidente de tipo grave. Y eso ya implica, tiene toda una implicancia legal específicamente por una norma específica, una resolución que en este momento no me acuerdo si es la 3323 o la 3250 y tanto, pero algo con 33 o 32, ¿ya? Para que lo tengamos bien en mente. Ahora, la probabilidad, chiquillo, viene directamente asociado a qué cosa, a la exposición. No, Lucas, no es que tenga, es que no es que tenga razón yo. Ya lo que dice Pia tiene harta lógica. Ya uno se confía por hacerlo todos los días. Ya, miren, hay un concepto que ustedes siempre le he explicado y se llama, igual la famosa especificidad. Ya, la especificidad, que aunque, aunque sea un poco chistoso como uno lo dice, y cuesta decirlo, es que si nosotros, por ejemplo, las mujeres tienen un arito o un collar, una cadena, una pulsera, puesto durante el día no lo van a sentir. Yo uso un reloj netamente porque por los horarios y por las cosas. Y llega un punto del día en que tú no sientes el reloj, porque ya estás acostumbrado. Con los riesgos pasa lo mismo. Tú estás tan acostumbrado a trabajar con un riesgo que tú ya lo tomas como si fuese nada. O sea, es con lo que pasa a veces, muchas veces con ciertos tipos de conductores que no les gusta usar el cinturón de seguridad porque dicen si nunca va a pasar nada, nunca va a pasar nada. Ahí tienes una cosa de percepción del riesgo, pero otra cosa es cuando tú haces ya tantas veces lo mismo que tú ya no le pierdes como la noción al riesgo. Ahora, esos dos fenómenos son malos, o sea, el riesgo siempre va a estar. Y muchas veces un cambio más mínimo va a producir la ocurrencia de un accidente, para que tengámoslo bien, bien claro. Entonces, la probabilidad, chiquillos, siempre va a estar asociado a la exposición, ¿ya? Para que lo tengamos un poco claro. Si esto yo lo llevo un poco al tema de la higiene industrial, la probabilidad va a estar, por ejemplo, asociada mucho a la dosis. Y a la dosis, ¿por qué? Por la concentración y el tiempo de exposición que tenga una persona a cierto agente. Más tiempo de exposición aumenta la probabilidad de que una persona, por ejemplo, pueda contraer o desarrollar, mejor dicho, una enfermedad profesional. ¿Ya? Pero eso es que uno más o menos tiene que empezar como a tomarlo en cuenta. Ahora, es la probabilidad de ocurrencia de un evento, ejemplo, riesgo de una caída o el riesgo de ahogamiento. Muchas veces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos los peligros como los fenómenos naturales, uno dice el riesgo de una precipitación, ¿ya? Y la precipitación hace referencia a agua o nieve o agua-nieve, a esos tres tipos de precipitaciones. Entonces uno dice, estamos en una época del año en el que el riesgo es alto. ¿Por qué razón motivo? Porque hay más probabilidad de que eso pueda darse. Ya, eso es también un ejemplo de cuando uno habla o versa el concepto de riesgo, pero en función también de la probabilidad. ¿Ya? Aunque para esto uno trabaja, por ejemplo, como una especie de un BEP ajustado. ¿Ya? Es una cosa que vamos a verlo después. Para eso nos queda todavía un semestre completo. Ahora, van a haber siempre ciertas zonas o ciertos lugares en el que vamos a tener mayor facilidad para que se puedan generar los riesgos. Y eso es normal. Lo otro, el 594 también nos obliga de una forma u otra a colocar también ciertas señales de advertencia. O sea, por ejemplo, más que eso para riesgos para el peligro y para las medidas de control. O sea, por ejemplo, peligro de ruido, obligatoriedad de utilizar elementos de protección auditiva, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, chiquillos, eso es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Para que podamos ver que el 594 nos habla a veces en el artículo 33 y 37 de medidas de riesgo y medidas de control. Uno, también nos habla a veces del concepto de peligro, pero no de una manera directa. Y así de una manera de lo que nosotros tenemos que tener o tomar como señales de advertencia, que para este contexto vienen a ser medidas de control de tipo administrativo o medidas de control blanda, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora,
Los riesgos siempre nacen cuando interactúo con el peligro. Por lo tanto, para decir que el riesgo es cero, no debe haber ninguna interacción con el peligro. Debe ser igual a cero. Y eso es pregunta de prueba. Ahora, ejemplo de riesgo de contacto con energía eléctrica o con energía, por ejemplo, riesgo de incendio, riesgo de atrapamiento. ¿Ya? Siempre el riesgo, chiquillo, debe ser contacto o interacción. Contacto o interacción. ¿Ya? Siempre eso lo vamos a tomar de esa forma. Ahora, ¿por qué yo acá no coloqué con energía eléctrica? Porque cuando estemos viendo riesgos críticos, vamos a estar viendo aislación y bloqueo. Y en ese contexto vamos a darnos cuenta que existen 4 tipos de energía distintas. Y tengo un tipo de energía, automáticamente voy a tener una forma o un tipo de bloqueo. Y ahí, lamentablemente, no hay nada que hacer. ¿Ya? 4 tipos de energía, 4 riesgos distintos y 4 formas de controlar distintas. Y eso, chicos, no tiene otra discusión. ¿Ya? Con lo que respecto a lo que es aislamiento y bloqueo, que eso es como el nombre más correcto, el mismo reglamento de seguridad minera decreto 132 nos habla también de este tema. ¿Ya? Para que cuando el próximo año estemos viendo esa asignatura, no se sorprendan un poco si les aparece un reglamento minero en una cosa, en un riesgo crítico, ¿ya? Para que no tengan tanto, para que vean que eso es por eso. Ahora, debe haber un contacto o interacción y o contacto con un peligro, si no, no hay riesgos. ¿Ya? Eso siempre va a ser lo importante. Dentro de la clasificación de los riesgos, nosotros por el momento estamos trabajando con estos 3, ¿ya? Con la clasificación en sí, los inherentes, los adquiridos y los puros. Siempre uno lo ve así, pero nosotros ya cuando empecemos a trabajar las evaluaciones de riesgo, empezamos a trabajar con esto, perdón chiquillos, vamos a empezar a ver el concepto del riesgo residual, el riesgo con control, riesgo sin control, etcétera. Y para que no nos enredemos, ya, bueno, cuando ya lleguemos a ese punto, lo vamos a ir revisando. No solamente en esta asignatura, vamos a también tener que revisarlo en taller 2 cuando estemos viendo los formatos o los tipos de matrices, ¿ya? Para el tema de la evaluación de riesgo, pero lo tengamos bien, bien claro. Ahora, los inherentes, adquirido y puro. Siempre hay que preocuparnos del adquirido. Razón motivo, porque el adquirido es cuando uno utiliza algo para lo que no está diseñado, agregando riesgos que no los tendría si no le diésemos ese uso. También, chiquillos, los riesgos adquiridos son los que se generan mucho cuando uno hace inspecciones y detecta condiciones y hace observaciones y detecta acciones. Ahí también tenemos esa tónica, ya de que nos genera ese evento en sí. Los inherentes son propios de la materia, como por ejemplo los explosivos, ya el adquirido es cuando un riesgo y material no existe, se agrega, y el puro solo existe la opción de perder. Ahora, acá vamos a tener varias situaciones. De hecho, cuando yo evalúo un riesgo puro, sin ningún control, va a tener valor distinto que con un control. Me explico. Es lo mismo que yo evalúe un trabajo en el cual se usa arnés versus uno que no se usa arnés, chicos, Son diferentes. ¿no es cierto? O incluso más sencillo. ¿Es lo mismo evaluar un trabajo con una medida de control que otro sin medidas de control? Es lo- Nunca va a ser lo mismo, va a ser distinto, ¿ya? Chiquillos, siempre, y volviendo un poquito a lo que tenemos que ver un poco más adelante, la medida de control va a ser la diferencia en la consecuencia, siempre, siempre. Ya no hay que darle más vuelta, por eso uno siempre trabaja el control de una manera distinta. El control, chiquillo, a ver, si nosotros somos más concretos,
yo puedo decir que una de las funciones principales de nosotros como expertos en prevención es estar verificando la aplicación e implementación de medidas de control. ¿Sería correcto decir eso, chiquillos? De una forma u otra, sí. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si uno verifica si el supervisor ha revisado ciertos trabajos o ciertas tareas, si el trabajador ha revisado sus equipos, si el supervisor ha hecho las charlas, y nosotros también hacemos capacitaciones, vemos varias cosas. La medida de control siempre es como el punto principal que siempre tiene que estar. O sea, no solamente lo que nosotros verificamos. Si yo, por ejemplo, detecto un acto, lo más probable que este haya sido porque no se aplicó una medida de control. Si veo una condición, lo más probable es que no se haya implementado una medida de control. Nunca olvidar, chiquillo, que aunque parezca a modo taladro y se lo repita todas las clases, artículo 184 del Código del Trabajo, artículo 3594 y artículo 21 que somos 40. Ahí tenemos los 3 y el 22 del 40 también. Ahí tenemos en el fondo los 4 artículos que de manera principal nos obligan a hacer y trabajar de manera constante las medidas de control. Ya, se los digo, chiquillos, porque les puede pasar que les vuelvan a preguntar ¿y por qué trabajamos esto? ¿Ya? Para que nunca lo tengamos en mente. O sea, no lo saquemos de la mente, lo tengamos siempre como idea. De ahí, chiquillos, que siempre el control, el control, el control. Nos guste o no nos guste. Ahora, peligro y riesgo, ya para seguir trabajando estos dos conceptos, los riesgos no hacen cuando interactúo con el peligro, por lo tanto, si no hay interacción con un peligro, no hay riesgos, y una vez identificado el peligro, se deben evaluar los riesgos. Pero, al igual que con el peligro, que nosotros ya ahora tenemos que empezar a definir claramente sus cualidades, con los riesgos hay que reconocerlos y recién evaluarlos, ¿ya? Para que lo podamos tomar en cuenta. Cuando estemos trabajando en taller, chiquillos, específicamente en unidad 2 de taller, vamos a estar trabajando unos casos, ¿ya? Para que nosotros veamos las diferencias entre evaluar con control y evaluar sin control, ¿ya? Es necesario que lo veamos porque a ustedes les puede tocar el ejercicio de que tengamos que hacer una evaluación en una empresa y ya tengan implementado ciertas medidas de control. Y también les puede tocar el caso contrario, que nos toque hacer alguna evaluación de riesgo y no tengamos ninguna medida de control. Entonces, siempre hay que tomarse o verlo en esos dos casos, ¿ya? Muchas veces el control puede trabajar en la probabilidad, que sea menos probable que pase algo, o también puede trabajar directamente en la consecuencia, que la consecuencia sea más baja. Nunca las van a hacer cero, van a disminuir. Eso también para que lo tengamos en mente, porque hay veces que se, como que se define el mal concepto de que yo controlo y el riesgo ya no existe. Una medida de control puede fallar o las medidas de control van a ser perfectas. Van Todo a falla. fallar. Pueden fallar y van a fallar, ¿ya? Yo siempre coloco un caso bien sencillo. Los cascos de seguridad son eternos, No, profe, duran cierto tiempo. Se ¿ya? gasta. Se van a gastar. Pero, ¿cuál es el gran pero? Si un casco sufre un impacto, aunque sea leve, automáticamente el casco tiene que darse de baja. Y el fabricante recomienda cambiarlos a lo menos una vez al año. O sea, ya tenemos dos condiciones para un casco. Los guantes van a durar lo que duren. Pueden durarte perfectamente un par de semanas o un par de días. Los filtros de un equipo respiratorio, ya una vez que tú los abres, duran 30 días. Entonces, siempre hay que tener eso en mente, que las medidas de control pueden fallar.
De ahí que uno va siempre revisando cómo está el estado de las medidas de control. Ese es el punto. Por eso es que de una forma u otra, nosotros trabajamos directamente viendo, revisando y verificando qué pasa con los controles. ¿Ya? Por eso que lo primordial para controlar un riesgo es reconocerlo bien. Si no reconozco el riesgo, no lo evalúo, no lo controlo. ¿Ya? Vamos a ir trabajando varias cosas, chiquillos, varias cositas, pero eso es lo que me interesa, que veamos bien aquello para no cometer errores. ¿Ya? Miren, chiquillos, el mayor error que uno comete siempre son dos: el no reconocer todos los riesgos y evaluarlos mal. Eso es lo principal con los riesgos. Ya después las medidas de control, uno al principio quizás define muchas medidas y después define pocas medidas. Ya hay veces que como que cuesta llegar a un punto, como un punto más homogéneo, o un punto más de equilibrio. Cuesta, ¿ya? Y ese punto de equilibrio te lo va a dar meramente las características del trabajo y la experiencia, ¿ya? Para que también lo podamos tomar en cuenta. Lo otro importante es que ciertas veces los riesgos de seguridad es mucho más difícil ver bien cómo funciona la medida de control, o si te está buscando el efecto esperado. Me explico. ¿Cuál sería la forma concreta de ver, por ejemplo, si los guantes sirven como medida de control? Como yo experto en El área prevención, donde se va a ocupar. ya, no, pero ojo, si me van a servir o si están funcionando, ¿cómo sé eso yo? ¿Se puede saber fácil, así de una Depende del sola vez? trabajo. ¿Mm? Depende del trabajo. ¿Ya? Depende del trabajo, ok. Pero, ¿qué otra cosa más? Sí, eso es verdad, Lucas. Mire, pongamos un ejemplo en concreto. Una empresa tiene 10 accidentes en los cuales están interviniendo las manos. Empezamos a trabajar todo lo que es protección de manos y en 6 meses de los 10 accidentes bajamos a 4. ¿Yo puedo decir que los guantes funcionaron en ese contexto? Yo diría que sí, ¿ya? Razón motivo, porque si lo principal están afectados a las manos y nosotros colocamos protección para manos y ya los accidentes empezaron a disminuir, es porque de una forma u otra los guantes contribuyeron a aquello. Ah, o sea que nosotros podemos ver cómo van funcionando o cómo van trabajando los riesgos desde la seguridad desde el punto de vista estadístico. Sí, se puede hacer eso. Y es como una de las formas que uno hace, ¿ya? ¿Por qué se lo hago referencia? Cuando vemos los riesgos higiénicos, ya la cosa cambia un poco, pero cambia para algo más sencillo. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que para medir ruido utilizamos el decibelímetro o el sonómetro. Si yo, por ejemplo, mido y me da 100 decibeles y aplico un control y vuelvo a medir y me baja 80, ¿ese control sirvió? Sí, funciona. Hizo su pega, hizo su trabajo. Y ese es el tema. Cuando yo quiero evaluar cómo se van comportando los riesgos higiénicos, de una forma u otra es más sencillo, porque tú tienes que ver, implementar un control y tomar un equipo y empezar a hacer nuevamente mediciones. Y eso es mucho más sencillo. Ahora, en la acción en sí es más sencillo, porque tú llegas a valores mucho más rápido. Ahora, lo que no es tan sencillo, eso son las metodologías. Y ya empezar a definir varios parámetros para que nosotros podamos como hacer bien el trabajo, ¿ya? Para que tengamos en mente. Ahora,
Los riesgos de interés higiénico como riesgo es prácticamente el mismo que para seguridad, porque siempre hay un contacto, una interacción, ya sea con superficies con temperatura, humedad, vapores, polvos, gases, entre otras cosas. Pero vamos a tener la diferencia concreta en este parámetro. Es la famosa evaluación de riesgo. Esto, chiquillo, va a ser completamente diferente, completamente distinto. No se va a poder evaluar de igual forma que la seguridad, ¿ya? Por lo tanto, de una forma u otra, los riesgos van a ser distintos porque sus categorías de peligro son distintas. Pero la forma en cómo se evalúan es la diferencia en sí, ¿ya? O sea, pregunta de prueba. Yo puedo evaluar, por ejemplo, un riesgo como ruido con un BEP. La respuesta sería falsa. No se puede o no se debería. Otra pregunta de tipo prueba. ¿Es factible evaluar riesgos de interés higiénico al igual que un riesgo de seguridad? La respuesta sigue siendo falsa. No es la misma forma, no es la misma metodología. Eso, chiquillo, se lo tengo que decir y lo vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo ejemplos. Razón, motivo, porque uno de los mayores errores que a ustedes les va a tocar ver es cuando les toque, por ejemplo, revisar una matriz de higiene, una matriz higiénica, y van a encontrar, por ejemplo, exposición a ruido, probabilidad, consecuencia. Van a encontrar eso. Y capaz que encuentren que la probabilidad es baja, la consecuencia es alta y una serie de cosas. Y eso, desde una perspectiva, está completamente equivocada. Está equivocado. El 594 nos va a definir tiempos máximos de exposición a niveles de ruido. Por lógica, yo tengo que ver bien en función del tiempo que tengo un trabajador expuesto y ver si ese tiempo se compara o es igual, mayor o menor a lo que me dice 594, para ver si está en situación de riesgo. Entonces, las metodologías y formas de evaluación son distintas. Y eso, chiquillos, es la diferencia que hace entre la higiene y la seguridad. Y es lo que uno siempre detecta como error. Y créanme, chiquillos, yo lo cometí. Muchas veces evalué riesgo higiénico de mala manera y les va a tocar también revisar instrumentos o revisar ciertos trabajos y que de verdad se van a encontrar con esa disyuntiva, ya con ese tema bien puntual. Ahora, cuando uno evalúa riesgos de seguridad, como por ejemplo estos riesgos de acá, esto es netamente lápiz y papel y una serie de antecedentes en mano, que uno de una forma u otra los puede ir consiguiendo. Pero cuando yo quiero evaluar esto ya implica equipo. Y si tengo un equipo de medición, implica calibración del equipo. Si el equipo no lo calibro o le coloco un patrón previo, como por ejemplo una cantidad de ruido para ver si el ruido que está midiendo es el exacto, lo que yo saque como medición no me va a servir absolutamente para nada. Para nada. Y vamos a tener tema. Porque si el equipo no está con su calibración, o lo que uno tiene que solicitar es certificado de calibración, la medición que nosotros hagamos va a ser nula. Es como que no estuviéramos midiendo, porque en ningún momento estamos viendo cómo está el equipo, en qué estado este se encuentra. O sea, chicos, es un tema, es tema, ¿ya? Razón, motivo. Yo, por ejemplo, puedo ir a una ferretería, a una tienda de electrónica y comprarme un equipo y ponerme a medir como loco. Lo puedo hacer, pero si mi equipo no está calibrado, la medición que yo haga es como no hacer nada. ¿Ya? Y en ese sentido no hay mucho que hacer para poder también tomarlo en cuenta. Riesgos higiénicos, chiquillos, vamos siempre a trabajarlo en tres grandes grupos, como ya lo hemos visto en otras asignaturas. Lo que tenemos acá, químico, físico y biológico. Riesgo biológico es un poco distinto de la forma de medición, ¿ya? No viene al caso porque ya hemos trabajado un par de cosas. Lo que sí, el riesgo biológico
Lo que pasa es que el riesgo biológico siempre ha sido un riesgo que desde un punto de vista, de un punto a otro, nunca se ha trabajado como de manera más, ¿cómo decirlo? De una manera tan profunda. Siempre se trabaja más superficial porque el riesgo biológico, hasta antes del COVID, era un riesgo que se veía solamente en laboratorios, por ejemplo, en hospitales, en centros de salud, en clínicas dentales, ¿ya? Y cuando se trabajaba en empresa, por ejemplo, se veía el tema de los protocolos en el caso de los casinos, lugares donde se separan comida, o en las empresas separar el área de la basura, colocar trampas, o derratizar, o colocar control de plagas. Eso es lo que se ve como riesgo biológico, no se ve de otra forma, ¿ya? Ahora ya no es tan así. Pero de igual forma, si uno empieza a ver los distintos protocolos que se están trabajando con COVID, asociado como riesgo biológico, uno se da cuenta que parten desde el ir haciendo exámenes preventivos a los trabajadores. Si detecta una persona en una condición no apta, hay que empezar a trabajar con el protocolo definido por el servicio, en este caso por el Ministerio de Salud. Y también el tema de la implementación de las medidas de control. Porque muchas veces ustedes pueden preguntar, oye, pero yo con todos los controles que estoy implementando, ¿cómo puedo ver si funcionan? Y la respuesta que uno tiene para eso es, ¿tenemos contagiados y tenemos contactos estrechos? Si la respuesta es no, es que de una forma u otra están funcionando las medidas de control. Ahora, si funcionan bien o muy bien o más o menos o no funcionan, eso es otro tema. Pero las medidas de control tienden también a eso, a poder ayudarnos a trabajar con los riesgos, de una forma u otra. Más en este contexto. Ahora, estos riesgos, como nosotros tenemos como contaminantes laborales, hay que pensar que por cada actividad económica se van a ir moviendo distintos, se van a ir generando de distintas maneras. Aunque como riesgo es uno, pero como nace o como se genera es otra cosa. En el caso, por ejemplo, de los polvos, que tenemos, por ejemplo, en labores de panadería, ¿existe una exposición a polvos, chiquillos? Sí. La gente que hace trabajos, por ejemplo, como laboratorista dental, ¿está expuesta a polvos? ¿O esas personas que hacen placas dentales? ¿Están expuestas a algún polvo, por ejemplo? Sí. Entonces, polvos es un agente, ojo, como agente, está presente en distintas actividades económicas. Ahora la pregunta que cae de sopesón, ¿es el mismo polvo que está expuesto un panadero versus una persona que está trabajando como laboratorista dental? Bajo ningún punto de vista. Porque el laboratorista dental, cuando tiene que hacer los moldes, trabajan con una especie de yeso. Y eso también tiene un contenido de sílice, ¿ya? O ciertos moldes tienen contenido de sílice en material. En cambio, el pan o la harina es polvo netamente por la harina en sí. Y ahora cada vez más la harina tiende a tener un grano más grueso. Por eso que ahora la harina no es como antes que uno colocaba la mano y quedaba blanca. Ahora quedan incluso los granos a veces, no es tan pequeña. Ahora, ¿por qué son distintos? Porque en la práctica uno puede causar una bronquitis crónica, ya, o una reacción alérgica en un trabajador, pero el otro puede desarrollar neumoconiosis, puede generar una silicosis en la persona, ¿ya? Y eso puede generar en el fondo una alteración del sistema respiratorio y la sílice se considera como un agente cancerígeno. Entonces, claro, como polvo es exactamente el mismo tipo, el mismo agente, pero en distinto tipo, con distinta clasificación. Eso porque es importante tomarlo en cuenta, porque yo puedo, por ejemplo, asegurar que en un casino de una faena minera, el cocinero puede contraer silicosis o puede desarrollar silicosis.
Silicosis, chiquillo, es la enfermedad que se desarrolla por la exposición crónica no controlada o sin medidas de control a polvo con sílice, ¿ya? Entonces, ¿por qué les hago esa siguiente como pregunta? Porque en la práctica, para que un trabajador pueda desarrollar una enfermedad, tiene que tener el agente en su lugar de trabajo, pero con una exposición directa. Por lógica, yo no puedo decir que un cocinero genere sílice o una silicosis, porque lo más probable es que la gente sílice no esté en su cocina. Distinto el caso de un minero, un maestro perforista o como uno quiera, o el cargo que esté dando. Él sí va a tener una exposición directa a sílice. Y por lógica, él sí va a poder desarrollar una neumoconiosis, o más específico, una silicosis. Todos los agentes que van generando una afección al pulmón se llaman agentes neumoconóticos, ¿ya? Para que también podamos tomarlo en consideración. Esos chiquillos, de una forma u otra, responde a la definición de, de enfermedad profesional. Ustedes saben que la enfermedad profesional, dentro de su definición, dice de la exposición al agente, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Lo mismo que, por ejemplo, con los humos, vapores, nieblas, ¿ya? Acá también vamos a tener distintos elementos, distintas condiciones. Por eso es que muchas veces uno tiene que ver cuál es el agente y después en el agente ver cuál es el tipo que tengamos. ¿Ya? Y ahí es lo que tenemos que sí o sí hacer, ¿ya? Por eso es que de aquí en adelante, yo lo que yo le explicaba, hasta el punto anterior, hacíamos un gema, pero ahora el gema tiene que ser mucho más detallado. Razón motivo, no es lo mismo que yo evalúe una exposición, por ejemplo, a un gas tóxico versus un gas no tóxico, o versus a un polvo que tenga, o un polvo que tenga sílices versus un polvo que no tenga sílices. Esos chiquillos automáticamente me va a generar variaciones, ¿ya? ¿En qué cosa? Es la forma de hacer la evaluación en el trabajador, ¿ya? Parte también la evaluación muchas veces en el, en el mismo lugar de trabajo. Ahora miren, déjenme buscar una imagen. Chicos, miren, por ejemplo, acá tenemos un pulmón con silicosis, un pulmón sano y un pulmón con silicosis, ¿ya? La silicosis de una forma u otra, acá tenemos el pulmón, o sea, acá tenemos la tráquea, ¿ya? Y acá empezamos a tener, por ejemplo, la unión con los bronquios, que son el saco alveolar, o con el fondo con los bronquios, los bronquiolos y los sacos alveolares, que es como el ramito
de uvitas, ya en el cual está con venitas y hace un intercambio de gases. Pero en sí el aire entra así, en este sentido. Por lo tanto, la silicosis empieza a acumularse todas las partículas de sílice en este sentido, desde cómo va entrando el aire. Ahora, cuando un especialista ve una radiografía así, o ve, por ejemplo, una radiografía como esta, de una forma u otra sabe que es sílice. Cuando se ven, por ejemplo, unas manchas, pero por la sección de acá abajo, sobre el diafragma, en la zona del pulmón con el diafragma, en esta parte de acá, eso te va a indicar algo, que estuvo el trabajador expuesto también quizás a un humo o a aire con partículas metálicas. ¿Y por qué razón motivo? Porque el metal siempre es más pesado, va a tender a bajar. Ahora, esto, como yo sé que el trabajador tiene que hacerse una radiografía de tórax, ya específicamente porque está trabajando con sílice, es cuando yo reconozco que dentro de los agentes químicos el trabajador está expuesto a un polvo, que en este caso es un tipo sílice. Cuando vemos Planesi, se dan cuenta que hay cuatro tipos distintos o tres tipos distintos de silicosis, o cuatro formas de sílice que tienen que estar presentes ciertas características para poder generar esto, ¿ya? Para que lo tomen en consideración. Por eso, chiquillos, es importante que si yo no defino y no caracterizo bien esto, o sea, una cosa es el tipo, la clasificación si no está definida, ya las distintas evaluaciones de riesgo que yo haga van a ser incorrectas, chiquillos. Ese es el punto, ¿ya? Por eso tenemos que trabajarlo de esta forma u otra, para poder también tomarlo en consideración. Lo mismo pasa, chiquillos, con los agentes físicos, ¿ya? Ruido y vibraciones son agentes distintos, sin embargo, tú muchas veces los vas a encontrar que van juntos, van de la mano, para poder también tomarlos en consideración. Entonces, ya de aquí en adelante no nos vamos a quedar solamente con identificar como polvo, sino el tipo, ¿ya? Y de hecho, pregunta, cuando hemos estado trabajando en taller uno, ¿llegamos a trabajar en sí como cosas más específicas de esto o esto lo trabajamos por encima? Como viendo si hay ruido o si hay polvo. Chiquillos, Daniela, consulta, reconocimos o vimos dentro de los peligros, vimos esto cuando hicimos los talleres, ¿se acuerda usted? Los vimos, pero parece que así como de pasadita nomás, profe. De No, pasadita. sí. Como que nunca nos preguntamos, oye, tenemos sustancia química, pero ¿qué tipo de sustancia química? Eso no lo hicimos. Nos parece que no entonces. Ya, No, entonces profe. chiquillos, ¿no? Ya, entonces para que eso lo trabajemos bien en la unidad 3 de taller 3, ¿ya? Para que lo definamos bien, porque chiquillos, eh, no cometamos errores. Eso es lo importante tomar en consideración. Ahora, cuando nosotros ya empezamos a trabajar esto desde la perspectiva de la higiene, vamos a llegar a este punto. Ya, o sea, identificar, evaluar y controlar, netamente en seguridad, hacemos algo muy similar a esto, evaluamos con qué cosa, vamos a evaluar lo que se puede evaluar con esto, que es gran parte de los riesgos de seguridad, para luego aplicar un control. Pero con higiene, chiquillos, esto varía completamente, completamente, ¿ya? Ahora, por desgracia, ¿y por qué lo digo así? Porque muchas veces nos va a tocar una actividad, una acción compleja, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado, chiquillos, o yo le he conversado el concepto de control operacional? ¿Lo hemos conversado, lo hemos hablado, chiquillos? No, profe. ¿No? Ya.
El control operacional, chiquillo, habla de cómo yo controlo mi operación o mi trabajo, pero en base, por ejemplo, a ciertos parámetros, ¿ya? Esto se da mucho con la presencia de ciertos gases, ¿ya? Más en específico, ciertos gases que en concentraciones bajas yo debo automáticamente evacuar, o si antes de trabajar están altas no puedo trabajar. El control operacional muchas veces habla de que tenemos que estar haciendo una especie como de evaluación en todo momento del trabajo. O sea, si estamos, por ejemplo, en una fábrica y si tenemos o nos arroja un nivel de ruido sobre un valor, ¿qué implica eso? Que automáticamente tiene que detenerse todo y evacuar a todo el personal. Es algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con ciertas concentraciones de gases en faenas subterráneas. Cuando nos pasa eso, ya ahí tenemos un tema, que hay que controlar la presencia de cierto agente de riesgo, o en este caso cierto agente higiénico, para nosotros no tener que poder continuar con nuestro trabajo y no tener que hacer paralizaciones de trabajo, ¿ya? Eso es bien importante, chiquillos, porque el control operacional muchas veces se malentiende. Ese concepto tenemos que trabajarlo, sí, en lo que corresponde a sistemas de gestión, ¿ya? En la unidad 2 de seguridad industrial 2, para que también lo podamos tener y tomar en consideración, ¿ya? Entonces, chiquillos, identificar son los distintos factores de riesgo o mis peligros, ¿ya? Peligro, factor de riesgo, en cierto aspecto es lo mismo, ¿ya? Porque uno dice que el peligro va a tener ciertos factores que van a generar riesgos, ¿ya? Y en este caso, la etapa cualitativa, que en el fondo nosotros vamos a trabajar todas las cualidades, ¿ya? El evaluar, que de una forma u otra es medir y comparar y con esto ver si la situación de riesgo. Vamos a trabajarlo con ruido. Con ruido lo vamos a trabajar, chiquillos, sí o sí, y con sílice, en esos dos casos, en cada uno de los protocolos. Y a esto nosotros llamamos la etapa cuantitativa, ¿ya? Ahora, sí o sí, de aquí en adelante, para seguridad y para higiene, tenemos que trabajar esto de manera más precisa. Y luego, el controlar que está en base a esto. O sea, si tengo un riesgo alto, tengo que controlarlo de inmediato. Y así sucesivamente con todos los riesgos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que yo controlo según los criterios de acá, alto, medio, bajo, de lo que es riesgo, pero voy a tener que trabajar cierto factor de riesgo o cierta característica de mi peligro, o aplicar controles entre estos dos parámetros. Entre el peligro y el riesgo, colocar un control para tratar de controlar en sí las interacciones que tenga con la persona. Netamente por eso, ya, para que también lo podamos tomar en cuenta. Y el control se aplica en estas dos secciones, tanto en el trabajador como en el ambiente laboral, para poder tomarlo en cuenta. Chicos, dudas, consultas, quejas, reclamos, dolencias, algo que no se entendió, chiquillos. Por favor, para que me puedan indicar. Yo no, profe. ¿No? Ya. Chiquillos, entonces nos vemos mañana a las 14 horas o 14:05 ahí para que puedan terminar de almorzar. Ya, chiquillos, entonces nos